Hola chicos, nuevamente con ustedes Teacher Puma. En esta oportunidad seguimos trabajando con problemas de circunferencia. Para dar solución a estas dos, vamos donde unos saberes previos en la cual vamos a trabajar algunas propiedades que nos serán benéficas, ¿correcto? A ver, veamos qué es lo que nos dan en estos dos enunciados. Pero para ello vamos a separar el segundo y comenzamos diciendo: encuentra el valor de x. Veamos, ¿quién es x en mi gráfico? Pues x viene a ser un ángulo, pero este ángulo está formado por dos cuerdas, ¿correcto? Pero estas dos cuerdas parten desde un mismo punto de la circunferencia. Hablemos sobre algunas propiedades en función quizás a las cuerdas y por qué no también a los radios, ¿sí? Miren, por ejemplo, voy a explicar acá dos propiedades, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, tengo centro O, ¿correcto? Hay que colocarlo acá. Y se trazan dos radios, ¿correcto? Estos dos radios, al ser trazados, van a generar una medida de arco. Cuando este ángulo es alfa, les comento que el arco también mide alfa. Entonces, este es el ángulo central formado en una circunferencia, tal igual como su arco, que es denotado como el ángulo, ¿correcto? Las dos, hay que mencionarle, las dos medidas son iguales. Veamos, en términos angulares, dicho de paso. ¿Qué pasa si yo tomo un punto? Yo voy a tomar un punto y un punto en mi circunferencia y en él voy a trazar dos cuerdas, ¿correcto? Una cuerda por acá y luego también por acá otra cuerda. Ojo, parten ambas cuerdas de un punto de mi circunferencia. Les comento, ¿habrá una relación entre el ángulo formado y el arco que se denota en la circunferencia? Sí, el arco viene a ser el doble del ángulo, ¿correcto? O también podríamos decir que el ángulo viene a ser la mitad del arco. Entonces, según estas dos propiedades, rápidamente podemos decir de qué se trata este enunciado. Este enunciado se trata justamente de esta segunda propiedad, ¿no? Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, ¿qué nos dice en esta segunda, no? Hay una relación entre el ángulo formado por estas dos cuerdas y su arco, ¿correcto? ¿Y cuál es esa relación? De que el arco, ¿correcto? En este caso es 100, el arco va a ser igual a 2 veces el ángulo. En este caso sería 2x, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera, x va a ser igual, recordemos que este 2 que está multiplicando al x, lo voy a pasar al otro lado a dividir al 100. En este caso al 100, ¿correcto? 100 grados sexagesimales. Entonces, es así que mi x va a ser igual a 50 grados sexagesimales. Muy bien, hemos dado solución aplicando propiedades. Ahora, seguimos con la solución aplicando otras propiedades. Veamos qué es lo que tenemos a continuación. Miren, vamos a hacer nuevamente por acá una circunferencia. Por acá vamos a hacer otra circunferencia. ¿Correcto? Muy bien. Cada una de estas circunferencias, bueno, siempre es bueno denotar el centro, ¿correcto? Lo podemos denominar el centro O, pero por ahí está. Miren, vamos a trazar en la primera, puede ser dos cuerdas que se cruzan dentro de la circunferencia, o también puede ser dos secantes, ¿correcto? Tenemos esa forma. ¿Y qué es lo que podemos trazar acá? ¿O qué es lo que podemos hablar? Podemos trazar. Pero, ¿qué pasaría, me dicen, si el cruce, por ejemplo, se da fuera, ¿no? Por ejemplo, acá, ve. Ahí, ¿no? Ahí. ¿Qué pasaría si el cruce se da ahí afuera? A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. O no afuera, sino en el punto de tangencia, ¿no? ¿Sí? Resulta de que yo tengo, en el primer caso, tengo dos secantes, pero en el otro caso tengo una secante, ¿no? En este caso, esta es la secante, y esta de acá vendría a ser la tangente, ¿no?
¿qué es lo que ocurriría? Mira lo que va a ocurrir. Veamos acá. Este es un ángulo y este es el mismo ángulo que vendría a ser opuesto al vértice. Yo le voy a denotar un ángulo alfa. Dice la propiedad que este ángulo alfa, hay que colocarlo por acá, alfa, va a ser igual ¿a quién? A la semisuma. A la semisuma. A la semisuma, que significa sobre 2. ¿De quién? De los arcos que se forman. Por ejemplo, este puede ser un arco formado, lo vamos a poner de otro color. Acá está así, el M. ¿Sí? Y por acá puede ser, como es alfa y alfa, podríamos colocar por acá, denotarlo como N. ¿Correcto? Ahí está. Entonces podríamos decir de que alfa va a ser igual a la semisuma de M más N. Pero esto ocurre similar acá. A ver, veamos. Hay que colocar, por ejemplo, acá lo vamos a colocar alfa. ¿Sí? Ojo que este opuesto por su vértice también sería alfa, pero lo dejamos ahí nomás. A ver, la pregunta sería, este alfa también podría ser la semisuma, pero me doy cuenta de algo, ¿correcto? Fíjense, ¿de qué me voy a dar cuenta? Que el alfa tiene solo este arco. Y acá atrásito no forma ningún arco. Por acá no forma ningún arco. Entonces lo voy a colocar solo M. Entonces alfa vendría a ser M. Miren. M más 0, ¿no? En este caso más 0 porque no hay valor acá. No hay ningún arco que se forme. En otras palabras, este ángulo solo viene a ser la medida del arco sobre 2. ¿Correcto? Miren, ¿ah? Entonces, cuando yo tengo un ángulo que se forma internamente por el cruce de repente de dos secantes, entonces viene a ser la semisuma de los arcos, ¿no? Que se forman. Pero si está en un punto de tangencia, entonces podríamos decir que este ángulo alfa va a ser igual a la mitad del arco, ¿correcto? Del arco. A ver, vamos a ver cuál de ellas vamos a aplicar. Fíjense, aquí, ¿no? Miren, si yo prolongo esto, estamos en la primera o en la segunda, ¿correcto? Entonces en este caso vendría a ser la segunda, ¿no? Ya no la primera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Dice, determina la medida del arco BC. Y lo vamos a denotar este arco como una M. ¿Correcto? ¿Y qué decíamos, no? Decíamos, según la segunda propiedad, que el ángulo, en este caso, el 60 va a ser igual a la mitad de su arco. ¿Correcto? Ahí está. Entonces vendría a ser la mitad de su arco. Es así entonces de que M tiene una medida de 60 por 2. Esto de acá va a ser igual a 120. ¿Correcto? M es igual a 120 grados. Entonces es una longitud en grados en términos de el arco de circunferencia. Entonces ya lo tenemos calculado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos visualizado ello, vamos a trabajar estos dos enunciados que se nos propone, que tiene que ver justamente con las propiedades que habíamos trabajado hace un momentito. Veamos qué es lo que podemos hacer o cuál de las 4 propiedades que les he compartido podemos trabajar en este primer enunciado. Observamos por acá, por ejemplo, de que el ángulo, este es un ángulo central, 70, es aquel ángulo formado, lo vamos a pintar, formado por 2 radios. Ahí está, ¿ve? Radio 1, ¿no? Y por acá radio 2. Entonces, si esa medida es 70, si ese ángulo central es 70, entonces esta medida del arco que le corresponde también va a ser igual a 70. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la primera propiedad que les había mencionado. Ahora pasemos a la segunda propiedad, porque la segunda propiedad también les hablé. Miren, ahora resulta que
tengo por acá el X, que es formado no por dos radios, sino por dos cuerdas. Ahí está, dos cuerdas. Esta es la segunda propiedad que les había mencionado. ¿Correcto? Muy bien, ahí está, ¿ve? Es el ángulo formado por dos cuerdas. ¿Qué relación guarda? Recordemos que el arco que se forma por estas dos viene a ser el doble del ángulo. Ahí está. Entonces significa que si este es X, pues su arco viene a ser 2X, ¿correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre la relación del X, ¿correcto?, con el 70 del ángulo, se le llama ángulo inscrito. Significa que este ángulo inscrito es formado por dos cuerdas. Y el ángulo central que está formado por dos radios. Entonces nos damos cuenta que ambos arcos comparten la misma longitud. Es por eso que 2x, al ser igual a 70 grados, x va a ser igual a 35. ¿Por qué? Porque el 2 que está multiplicando al x pasa a dividir. De esa manera hemos encontrado el valor de x, ¿correcto? Pasamos ahora a un segundo enunciado o al segundo enunciado, donde vamos a nuevamente poner en énfasis lo visto hace un momento. Hay algunas propiedades que son auxiliares, pero no vamos a solo trabajar con las que ya les he mencionado. Miren, por ejemplo, hace un momentito trabajé el ángulo inscrito, ¿no? A ver, veamos ya. ¿Podemos visualizar un ángulo inscrito? Sí, acá está el ángulo inscrito, miren. Este es un ángulo inscrito. O sea, es el ángulo formado por dos cuerdas. Ahí está, ve. Cuerda 1 y cuerda 2. Pero, ¿conozco cuánto mide ese ángulo? Pero el suplemento sí, ve. Si yo tengo por acá un teta, entonces acá el otro ángulo que vendría a ser su suplemento sería el suplemento de teta, que sería 180 grados menos teta. Entonces de esa manera ya encontré mi ángulo inscrito. Ahora, ¿qué conocemos? ¿No? ¿Qué conocemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a saber qué es lo que nos piden determinar, y nos piden determinar el valor de teta. Pero me dicen si la medida del arco, el arco PQ, ¿correcto? PQR, entonces es este arco. ¿Cuánto mide este arco? Este arco mide 260, ¿correcto? Entonces lo vamos a hacer de otro color. Sí, ahí está. Este de acá mide 60, perdón. Acá está. Entonces mide 260. Pero lo que yo requiero es conocer este otro arco, ¿correcto? Este otro arco. Pero me doy cuenta que estos dos arcos forman toda una vuelta. Y toda una vuelta es 360. Pero como yo ya conozco que parte de toda esta vuelta es 260, entonces yo podría decir me falta 100. ¿Por qué me falta 100? Porque con ello completaría 260 más 100, 360, que es toda la longitud angular, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahora sí pongo de manifiesto, voy a pintarlo por acá, aquí, en esta mi gráfica, ¿no? ¿Qué pongo de manifiesto? La propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Dice que el arco, ojo, el arco, voy a colocar acá, la medida del arco PR, lo vamos a colocar así, es igual al doble del ángulo inscrito. Inscrito. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es la medida del arco PR? Por acá está. Esto es 100. 100. Que va a ser igual a 2 veces la medida del ángulo inscrito. En este caso va a ser igual a 2 veces 180 menos teta. Veamos, el 2 que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado a dividir,
¿correcto? ¿A quién va a dividir? Al 100. Entonces por acá voy a tener 100 entre 2, 50. 50 va a ser igual entonces, ahora sí va a ser igual a 180 menos teta, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este teta está negativo, lo voy a pasar como positivo al lado izquierdo y el 50 lo voy a pasar al lado derecho. Se va a ir a restar ¿a quién? Se va a ir a restar al 180. Entonces, de esa manera tengo que el valor de teta va a ser igual a 130 grados sexagesimales. Entonces, de esa manera hemos podido dar solución a estos dos enunciados y aplicando las propiedades mencionadas. De mi parte ha sido todo por ahora. Nos vemos en un siguiente video, sin antes pedirle por favor compartir el videito para que sea más conocido y sobre todo para que otros chicos de tu edad puedan practicar en circunferencia. Nos vemos hasta un nuevo video. Adiós.